Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaldia.net. Bueno, mire, primero lo más importante es aclarar por qué los bosques secos y por qué son tan importantes, o sea, y también exactamente qué es el bosque seco, porque sobre eso hay un poco de dudas. Realmente en el mundo entero, ¿cierto? Los bosques secos son ecosistemas que se dan donde las temperaturas superan los 24 grados centígrados, ¿cierto? Y la pluviosidad es menos de 1000 milímetros al año, o sea, es que cae en el piso cerca de 1000 litros de agua por metro cuadrado. Eso significa que por la temperatura tan alta, ¿cierto? Y la evaporación y la transpiración de los vegetales, casi nunca existe agua en el suelo. O sea, cuando uno habla de bosque seco, bosque húmedo, es porque finalmente el suelo mantiene humedad a lo largo del año. Entonces en los bosques secos, escasamente en los periodos de noviembre, cuando venía el segundo periodo de lluvia, uno encuentra agua en el suelo. Entonces cuando hay esa escasez de agua, ¿cierto? Entonces empieza a hablar entre el agua que cae y el agua que se transpira y que se evapora. Entonces cuando hay déficit de agua, uno habla de bosques secos. Pero si es todavía el déficit más berraco todavía, entonces se habla de bosques, digámosle, espinosos o bosques xerofíticos, lo llaman, o subxerofíticos. Aquí tenemos entre bosques secos, todo lo que fue Cúcuta fue un bosque seco. Los que recuerdan la antigua cancha de Coca-Cola, la cancha de Bavaria, habían especies, ahí diagonal a Mundipollo hay un árbol muy grande. Entonces son árboles grandes. Ese bosque seco no solo queda el 1% en el mundo, por eso hoy le dan la importancia muy grande a los ecosistemas de bosque seco. Entonces en el norte de Santander tenemos una zona potencial de alrededor de cerca de 50.000 hectáreas donde podría darse el bosque seco, pero esas 50.000 no son completamente bosque seco, sino también hay bosque xerofítico y subxerofítico. Esto es lo que encontramos nosotros en las zonas de La Garita, en las zonas de Cerro Tasajero. Entonces el trabajo que está adelantando la corporación en este momento es tratando de crear figuras para conservar a perpetuidad no toda el área, porque esa área tiene influencia social y influencia económica y llegar a una declaratoria no es fácil, pero nosotros planteamos 5 áreas en las cuales se podrían conservar. La primera, y como que es único para nosotros, es el sector de Pozo Azul, ¿cierto? Le llamamos Bosque Seco Sur. Está también el área de La Garita, pero esa por temas de minería y eso no va a ser fácil. Y está una zona muy importante que es la del Cerro Tasajero, donde están planteando alrededor de 5.000 hectáreas. Entonces, esos son los trabajos que inicialmente estamos haciendo sobre la conservación. Sobre las especies, yo no sé, Palomita, para que nos comente la importancia de las especies que uno tiene allí en el bosque seco y también la flora y la fauna. Bueno, en realidad es, como Sergio viene comentando, estos tipos de bosque, pues al sufrir un estrés hídrico, pues tienen que adaptarse a estas condiciones. Entonces en estos tipos de bosques encontramos pues algunas modificaciones en plantas, vemos también que son espinosas y especies asociadas de tipo endémico, que quiere decir que solo se ubican en este tipo de bosque. Este tipo de especies, pues podemos hablar de ciertos reptiles. También hay reporte de unos mamíferos pequeños, algunos tigrillos y aves que por el tema de la necesidad del líquido, pues del líquido vital, pues estas especies vienen en ciertos periodos de tiempo, serían unas especies migratorias. Sí, las categorías de conservación van desde muy restrictivas, ¿cierto? Que son los parques nacionales y un equivalente que es el Parque Natural Regional, y pasan por la Reserva Forestal Protectora hasta llegar a una categoría que se llama Distritos de Manejo Integrado, que como su nombre lo dice, integra la posibilidad de la conservación con la producción, ¿cierto? Entonces en Pozo Azul se está planeando un distrito de manejo integrado, incluso que concilie con el tema minero, porque si bien hay un título minero grande, el minero actúa sobre un área muy pequeña, que es menos del 5%, cuando mucho el 5% del total del área solicitada. Entonces la idea es que tengamos la apuesta de conservación es un área grande, ¿cierto?, de cerca de 13.000 hectáreas, pero esas 13.000 hectáreas realmente estarían como unas 7, 8 como zonas de conservación, y el resto estaría como zonas de uso económico y zonas en las que hemos considerado que los mineros nos hagan una apuesta que se llamaría zonas económicas funcionalmente vinculadas a la conservación. ¿Eso qué significa? Que hay acuerdos para que los mineros no entren a usar la palanca de mina de las zonas aledañas,
compren y la adquieran por otro lado, digámosle, por alguien, ojalá madera certificada, ¿cierto? Ellos en estos momentos ya están haciendo, sin haber firmado el acuerdo, la están comprando de Boyacá para la palanca para mina, el manejo de las aguas residuales, y también eso se garantiza a través de los planes de manejo, que hagan unos aportes de recursos concretos para consolidar el área como una zona de conservación y mantener sobre todo el icono de Pozo Azul en su oferta de agua todos los periodos de tiempo, sea en invierno, sea en verano. En invierno no tenemos problema con el agua, pero en verano sí. Entonces eso requiere acuerdos de concertación y de conservación, porque las comunidades pues tienen unas necesidades, y cuando uno choca contra esas comunidades, pues lo que arma es un conflicto, y aquí la idea no es tener un conflicto, sino llegar a acuerdos de conservación. Estamos en esa tarea y nosotros aspiramos, antes de finalizar el año, que de pronto se pueda tener declarado el distrito de manejo integrado, cuyos objetos de conservación sería el pozo, ¿cierto? El área de Pozo Azul como un ícono para, digámosle, cultural y de turismo para la región, pero también la protección de la diversidad que hay ahí. Hay unas zonas de bosque seco interesantes, y mantener la oferta de agua de la zona, que es, aunque es un bosque seco, sin embargo es un aporte de agua muy interesante que finalmente cae a la zona del río Zulia. Sobre todo, pues de resaltar el trabajo que viene realizando Sergio, y enfocado a las concertaciones con las comunidades, y esto permite no solo, digamos, garantizar una protección, sino que a largo plazo se va a ver un trabajo de reconocimiento y de conservación que también va a favorecer a las especies asociadas, ¿sí? Porque cuando ya se involucran las comunidades y hay una apropiación del tema de cuidado y conservación, pues se garantiza sobre todo que esto se conserve en el tiempo, y así también ayudamos a que las especies pues también encuentren un lugar de refugio y se mantenga. Y mire que lo que Paloma dice es totalmente válido. Mire que incluso el origen de un club de la región, el Club de Cazadores, tenía que ver con la gente que salía a hacer cacería, y ese era uno de los lugares predilectos, sobre todo para la cacería de venados y de guartinajas. Y aquí, por ejemplo, hace poco que hubo la posibilidad de liberar unos animalitos, la idea fue hacerlo con los cazadores, decirles por qué no se vinculan en vez de estar depredando a esos animales, porque ya no tenemos la necesidad de carne, la carne ya la conseguimos. La era de la caza era cuando necesitaba cazar para proteína para las comunidades, hoy la tenemos. Entonces esos ejercicios ya pueden cambiar la manera en que se estaba depredando esta especie, y lo que se busca son acuerdos. Mire, las entidades no salvamos el planeta lo salvamos absolutamente entre todos. Digámosle, hay varios mecanismos. Una zona que también se busca es la zona del Cerro Tasajero. Hay un sector que más o menos tenemos 5.000 hectáreas. Igual allí hay un cruce con el tema minero, por la minería del carbón. De hecho, en el Cerro Tasajero aparecieron casi las primeras explotaciones de carbón en la región. Entonces allí buscamos también que el cerro, pero lo ideal también es que en los planes de ordenamiento territorial, en donde no se pueden hacer declaratorias, los municipios han dejado también esas zonas de bosque seco como zonas de conservación. Entonces lo que buscamos también es que los municipios, por las responsabilidades que les da la ley 99 también, puedan entrar en acuerdos de conservación con las comunidades para mantener estas zonas. ¿Por qué? Porque si sumamos de parche en parche y de zonas, siempre nosotros alguna vez alcanzamos a delimitar alrededor de 56.000 hectáreas. Sabemos que todas no están en nivel de conservación, que incluso la apertura de las vías termina afectando el sector. Cuando uno se va por acá por la zona de San Pedro y se puede parar arriba en un cerro que hay, uno puede dimensionar la cantidad de bosque que podemos tener. Pero la preservación depende también de las presiones. Vemos como el anillo vial, donde teníamos una zona de bosque seco, la apertura del anillo vial, que no debiera ser para la conurbación, lo que hizo fue expandir las construcciones urbanas. Entonces uno a futuro dice, poder mantener esas zonas que están entre el anillo vial y el río Zulia no va a ser nada fácil, porque hay una presión para el desarrollo urbano, y ahí es donde tenemos que concertar a ver qué se puede preservar. Es como decir, qué está dispuesta la sociedad a que preservemos, ¿entiendes? Porque finalmente el tema hoy en día por el cambio climático es que la mejor estrategia para enfrentar el cambio climático, lo primero es preservar lo que tengamos. Segundo, poder aumentar las áreas, las coberturas vegetales, ¿sí? Tercero, poder disminuir
las emisiones de combustible fósil, y cuarto, ya hay mecanismos para empezar, muy costosos, a capturar y después a secuestrar el CO2. No tenemos más opción, porque el riesgo frente al cambio climático es un riesgo que nos puede llevar hasta un punto donde ya no habría reversa y quedaríamos pues en manos de lo que decía el planeta, que es más sabio que nosotros. Pues mire, nosotros en este tipo de trabajo lo ideal siempre es trabajar con los municipios, con los centros. Pero a veces el municipio piensa y todos, aquí quiero yo aprovechar para dejar un mensaje, todo el mundo cree que la responsabilidad ambiental es únicamente de las autoridades ambientales, llame ministerio, y resulta que cuando ustedes leen la ley 99 creó un sistema nacional ambiental, y es conjunto de normas, instituciones, recursos que deben actuar colectivamente para cumplir los propósitos de la ley, ¿cierto? Que es mantener una oferta de bienes y servicios ambientales. Pero resulta que usted va a mirar los municipios, por ejemplo, tienen que hacer control y vigilancia, el departamento también, la policía, hay un cuerpo especializado en la policía ambiental, en fin, hay hasta una procuraduría ambiental, la Contraloría tiene que entregar al Estado los recursos anualmente, o sea, entonces resulta que todo el mundo tiene imaginariamente en su cabeza que son solo las autoridades ambientales. Nosotros siempre en los ejercicios lo primero que hacemos es comunicarle a los municipios, por ejemplo, el caso de Pozo Azul involucra un pedazo de Urania, o de San Cayetano, Cúcuta, ¿cierto? Y siempre lo que hacemos primero es comunicarle a la administración municipal, luego a las juntas de acción comunal de las veredas sujetas y luego también al sector privado que esté involucrado en el tema. En este caso de Pozo Azul ha sido de verdad que una apuesta interesante con el sector del carbón, que decidió jugar a una apuesta de conservación. Entonces ahí tenemos, y ese modelo se le va a presentar al Ministerio del Medio Ambiente. Nosotros para poder declarar un área no lo podemos hacer solo, incluso el concepto lo tenemos que mandar al Instituto Humboldt, a conversar con las metas del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces siempre trabajamos con un colectivo, incluso el Fondo Mundial para la Conservación está interesado como en que hagamos en hacernos un aporte y un trabajo conjunto para el tema de la conservación de los bosques secos. Cuando usted quiere obtener un título minero es facilito, ¿no? Título minero es, usted mete al mapa que está en la Agencia Nacional de Minería y usted escoge el título, y si nadie está ahí, usted escoge un polígono y listo, paga, no recuerdo, 750.000 pesos y le dan un PIN. O sea, ya usted en el momento obtuvo el título e inicia el proceso. Para nosotros declarar un área nos toca correr una ruta, ¿cierto? La primera ruta es que hay que delimitar el área, luego hay que hacer estudios para conocer las características físicas, ¿cierto? La oferta natural, la oferta de recursos, llámese agua, una diversidad, bueno, todos los valores por los cuales amerita el tipo de declaratoria. Luego hay que hacer los estudios sociales y económicos y empezar un proceso prácticamente que concertación, correr un programa matemático para saber qué tipo de categoría puede ser, remitir la información al Instituto Humboldt para que tengamos de ellos el visto bueno de si se puede o no se puede esa categoría, pero además informarle a todo el mundo, informarle al tema a la agencia minera, informarle al Ministerio del Interior para saber que no haya comunidades indígenas. O sea, nos toca al tema de infraestructura para que no vaya a chocar en contravía de las vías, valga la redundancia. Entonces el ejercicio de declaratoria no es un ejercicio muy fácil para nosotros, al contrario de que el ejercicio de desarrollar temas mineros pues es mucho más fácil. En ese proceso nosotros tenemos que correr una ruta, una hoja de ruta. Esa hoja de ruta perfectamente le puede demorar a uno, que le vaya a uno muy bien, 2 años, 2 años y medio. Bueno, la invitación es a ser consciente de los recursos que tenemos, que son limitados, tristemente cada día serán menos, e invitarlos al cuidado y a la conservación de los mismos, ya sea a través de una conciencia de todo lo que nos rodea y cómo podemos aportar desde nuestras casas a este granito de arena que es la tierra. Sí, mire, yo me uno al tema y es decirles que el tema de cambio climático no es un tema de medio ambiente, es un tema de vida y un tema de supervivencia económica. Se ha demostrado que las zonas donde hay el mayor estrés hídrico coincide en el mundo con las zonas de mayor actividad económica, o sea que eso podría deprimir la economía del mundo. Tenemos que cambiar el modelo de consumo tan extremo. ¿Por qué razón? Porque cada vez que yo necesito consumir más, pues necesito degradar más los sistemas naturales y a su vez emito, ¿cierto? Más, valga la redundancia, emisiones, vertimientos, o sea, entonces si el modelo económico nuestro sigue siendo de un consumo muy alto, de todo desechable, de todo, pues vamos a tener un riesgo muy grande. Además, el
el aumento de temperatura hará que incluso ecosistemas como el páramo puedan estar en riesgo de desaparecer, y los mismos bosques secos, porque el gradiente de temperatura sería cada vez más alto y el estrés hídrico más alto, de manera que podríamos perder especies que tampoco podrían estar aguantando ese tipo de estrés. O sea, no nos enfrentamos a un tema, a una problemática ambiental, sino una problemática sobre todo de supervivencia humana. Finalmente el planeta se las va a arreglar, se las ha arreglado a través de los millones de años de evolución, pero el reto lo tenemos nosotros. Si queremos permanecer en este planeta, incluso la advertencia es que no podemos llegar siquiera a 2 grados de promedio de aumento de temperatura, porque el planeta funcionaría de forma inversa. Entonces el tema es, oiga, hay que conectarnos cuando abramos la llave, que la llave no viene del acueducto, sino que viene del páramo y los bosques altos andinos, y cuando vayamos a consumir los alimentos, los niños y los adultos deben entender que no vienen de los supermercados ni se producen en cenabazos, sino que los alimentos vienen de un suelo productivo que necesita un agua y que necesita los insectos para polinizar. O sea, este planeta es un tejido de vida en el que nosotros formamos una parte de ese tejido y no somos los reyes del planeta. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaldia.net.